Las fuerzas intermoleculares son aquellas que hacen que las moléculas interaccionen entre sí en procesos físicos como la fusión, la sublimación y la vaporización. Son de origen eléctrico y como ocasionan el comportamiento real de los gases, se denominan algunas de ellas fuerzas de Van der Waals, que postuló una ecuación de estado para los gases en 1873. El calor de vaporización de un líquido está relacionado con la magnitud de las fuerzas intermoleculares. El calor de vaporización a presión constante se relaciona con la energía de vaporización mediante la siguiente relación vista en Físico-Química 1, donde vemos que el calor de vaporización es igual al cambio de entalpía de vaporización y este a su vez es igual a la suma de el cambio de energía interna de vaporización más P por delta V. Como el volumen molar de un gas es mucho mayor al volumen molar de un líquido y considerando que el gas se comporta como un gas ideal, nos queda que el volumen molar del gas tiene la expresión que vemos ahí. Por lo tanto, introduciendo esto en el cambio de entalpía, nos va a quedar que va a ser igual al cambio de energía interna más R por T. Considerando que a la temperatura de ebullición normal el cambio de entalpía de vaporización es igual a la temperatura de ebullición por el cambio de entropía de vaporización, colocando esto en la expresión anterior y despejando el cambio de energía interna, nos va a quedar que va a ser igual a la temperatura de ebullición por delta S menos R. La regla de Troughton indica que la entropía de vaporización a la temperatura de ebullición normal tiene un valor de aproximadamente 90 joules por Kelvin mol. Por lo tanto, nos va a quedar que el cambio de energía interna de vaporización va a ser aproximadamente igual a 82 por la temperatura de ebullición. Incluso para sustancias que no obedecen la regla de Troughton, esta proporcionalidad resulta bastante correcta. A partir de esta ecuación, podemos considerar que la temperatura de ebullición de un líquido es una medida apropiada de la energía cohesiva, aquella energía que mantiene unidas a las moléculas entre sí. Y a su vez, depende de la intensidad de las fuerzas intermoleculares.
Veamos ahora qué le ocurre a las moléculas en presencia de un campo eléctrico. Comencemos con una molécula apolar. En presencia de un campo eléctrico, las moléculas no polares adquieren un momento dipolar inducido por la distorsión sobre las distribuciones electrónicas y las posiciones nucleares que produce el campo eléctrico. Este momento dipolar inducido es momentáneo y desaparece al desaparecer el campo eléctrico. El momento dipolar inducido, es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. La constante de proporcionalidad, alfa, es la polarizabilidad. A mayor polarizabilidad, mayor momento dipolar inducido. Un campo eléctrico induce que las moléculas con momento dipolar permanente se orienten o alineen sus dipolos con el campo eléctrico. La polarizabilidad que tienen las moléculas con momento dipolar permanente es la suma de dos componentes. Una componente tiene en cuenta la distorsión, que se denomina polarizabilidad de distorsión, y la otra tiene en cuenta la orientación de la molécula en el campo. Las unidades de polarizabilidad son coulomb cuadrado, metro cuadrado por joule. Estas unidades son incómodas, pero se pueden transformar en unidades de volumen mediante la siguiente relación, donde ε0 es la permitividad del vacío, que tiene unidades coulomb por joule por metro, y por lo tanto esta relación convierte a la polarizabilidad en unidades de volumen. La tabla que vemos a la izquierda muestra los volúmenes de polarizabilidad de distintas moléculas apolares y polares. Continuando y ampliando los conceptos vistos en física, vemos que cuando dos cargas Q1 y Q2 están separadas una distancia r en el vacío, la energía de interacción es la siguiente, donde se observa que es proporcional a la magnitud de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que separa ambas cargas r. Además vemos que aparece la permitividad del vacío ε0. Esta interacción electrostática es atractiva si las cargas tienen distintos signos, por ejemplo entre un anión y un catión, y es repulsiva si las cargas tienen igual signo, como dos cationes o dos aniones. Si las cargas están dentro de un medio gaseoso o líquido, su energía potencial está dada por la expresión que vemos ahí, donde lo que cambia es en el denominador epsilon, que es la permitividad del medio. Una cosa que debemos tener en cuenta es que la energía potencial de interacción es inversamente proporcional a la distancia que separa las cargas. La permitividad se expresa también como permitividad relativa, E sub R, conocida también como constante dieléctrica, que es una magnitud adimensional. La permitividad relativa tiene un efecto importante sobre la fuerza de interacción de los iones en medio acuoso. Por ejemplo, el agua tiene una constante dieléctrica de 78 a 25 grados centígrados, lo que reduce la interacción coulombica entre dos especies cargadas en dos órdenes de magnitud con respecto a la que tendría en el vacío. La permitividad relativa es grande en moléculas polares o que sean muy polarizables. La energía de interacción entre un dipolo puntual y una carga puntual, en este caso Q2, que es positiva, que se encuentran separadas a una distancia r entre la carga puntual y el dipolo, está dada por la siguiente expresión, donde μ1 es el momento dipolar del dipolo y Q2 es la magnitud de la carga puntual. Un dipolo puntual se considera cuando L, la distancia L,
que separa las cargas en el dipolo es mucho menor que la distancia r. Se observa que el potencial es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r y que por el signo negativo esta energía potencial es atractiva. Si la carga puntual fuera negativa, la interacción aún sería atractiva, ya que el dipolo dispone sus cargas de acuerdo al signo de la carga puntual. A partir de los conceptos revisados, podemos comenzar a caracterizar las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares dependen del efecto sobre una molécula del campo eléctrico producido por otra. Si dos moléculas polares se acercan con una orientación adecuada, sus polos positivos y negativos producen una atracción mutua. Además, el campo de una molécula polar induce un momento polar por distorsión de la nube electrónica de otra molécula, lo que produce también una atracción mutua. Estas interacciones atractivas se conocen como interacciones de Van der Waals y son inversamente proporcional a la sexta potencia de la distancia que separa las especies. Las interacciones atractivas estas interacciones atractivas de Van der Waals se pueden dar entre dos dipolos permanentes, entre un dipolo permanente y un dipolo inducido por el dipolo permanente, y entre dos dipolos inducidos. Por otro lado, existen fuerzas repulsivas que evitan el colapso de la materia a dimensiones nucleares. Surgen de las repulsiones electrostáticas de los núcleos en forma directa y en forma indirecta por el principio de Pauli y exclusión de los electrones en zonas donde los orbitales se solapan. Vamos a analizar por separado las interacciones entre dipolos que contribuyen a establecer las fuerzas de Van der Waals. La interacción dipolo-dipolo en sólidos es una función complicada de las orientaciones de los dipolos. En un líquido en el cual estos dipolos rotan libremente y debido a que las orientaciones cambian, en promedio las repulsiones compensan a las atracciones y por lo tanto la energía potencial de interacción es cero. En realidad, un dipolo en cercanía de otros en un líquido no puede rotar libremente, ni siquiera en un gas. Por lo tanto, las orientaciones de menor energía están favorecidas y la interacción promedio es distinto de cero. La interacción de dos dipolos en moléculas que rotan no libremente está dada por la siguiente expresión. Esta expresión es una simplificación que indica la dependencia de la energía potencial con la inversa a la sexta potencia de la distancia que separa los dipolos. En esta expresión, A tiene en cuenta los parámetros que incluyen los momentos dipolares permanentes y la permitividad del medio, elevada al cuadrado. Y vemos que también este parámetro A depende de la temperatura. Estas interacciones dipolo-dipolo se conocen también como fuerzas de Kisson y representan la primera contribución a la interacción de Van der Waals. Como ejemplo, podemos considerar a 25 grados la energía promedio de pares de moléculas con un momento dipolar de un Debye separadas 0,5 nanómetros tiene un valor de aproximadamente menos 0,007 kJ por mol, que es un valor mucho menor a las energías que mantienen unidos químicamente a los átomos. La interacción entre un dipolo y un dipolo inducido se produce cuando una molécula con un momento dipolar permanente puede inducir un dipolo en una molécula polarizable. El dipolo permanente
y el dipolo inducido de esta manera se atraen. La energía de interacción cuando la distancia es r está dada por esa expresión que vemos allí, donde alfa es la polarizabilidad de la molécula polar y mu es el momento dipolar permanente de la otra molécula. Esta energía de interacción es independiente de la temperatura y representa la segunda contribución a la interacción de Van der Waals. Como ejemplo, la energía de interacción entre una molécula con un momento dipolar de un Debye, como el ácido clorhídrico, con otra cuya polarizabilidad es 10 por 10 a la menos 30 metros cúbicos, como el benceno, es de aproximadamente menos 0,8 kJ por mol a una distancia de 0,3 nanómetros. Se observa, comparando estos valores, que las magnitudes de energía potencial de un dipolo permanente dipolo inducido son mayores a las de un dipolo permanente dipolo permanente. Las moléculas no polares, incluyendo los átomos con el octeto completo, como los gases nobles, se atraen entre sí aunque no tengan un momento dipolar permanente, como en el caso del benceno, una molécula polar, que es un líquido a temperatura ambiente. Esta interacción se produce ya que, en forma transitoria, se generan dipolos debido a las fluctuaciones en las posiciones de los electrones de una molécula. Los electrones, al fluctuar en las posiciones, generan un dipolo instantáneo. El campo eléctrico que genera el dipolo polariza a una molécula vecina y se genera un dipolo en esta molécula. Ambos dipolos se atraen entre sí y la energía del sistema disminuye. Y, por ser una configuración energéticamente favorecida, los dipolos generados se estabilizan. Esta interacción se denomina interacción de dispersión o interacción de London. Debemos hacer notar que en las moléculas polares también se producen interacciones de dispersión que se suman a las interacciones de los dipolos permanentes. El cálculo de la energía de interacción es complicado, pero puede obtenerse una aproximación a través de la fórmula de London. En esta expresión, I1 e I2 son las energías de ionización de las moléculas. Las interacciones dipolo-inducido constituyen la tercera y más importante contribución a las fuerzas de Van der Waals. Como ejemplo, dos moléculas de metano se atraen con una energía de interacción de aproximadamente 2 kJ por mol. Este valor es más alto que la fuerza que mantiene unidos un dipolo permanente a un dipolo inducido o a dos dipolos permanentes. Hemos visto el repertorio de las fuerzas de Van der Waals, que son atractivas, y hemos mencionado a las fuerzas de repulsión que actúan a distancias menores que las fuerzas de Van der Waals. Por lo tanto, veremos lo que ocurre al considerar repulsiones y atracciones juntas. En lo que sigue, no se considerarán a las fuerzas atractivas puente hidrógeno que se verán más adelante. La energía de interacción de Van der Waals puede expresarse como la sumatoria de las tres contribuciones vistas anteriormente. La energía de estas fuerzas atractivas son nulas a grandes distancias y aumentan en magnitud, en signo negativo, a medida que R disminuye hasta cierta distancia, donde las nubes electrónicas empiezan a solaparse y producir repulsiones. La energía de repulsión se expresa comúnmente como un término proporcional a 1 sobre R elevado a la n, donde n es un número entero grande mayor a 6. La expresión que junta a las interacciones atractivas y repulsivas, haciendo que n sea igual a 12, se denomina potencial de Lennard-Jones.
se observa un mínimo donde a una distancia donde se observa un mínimo donde la energía de interacción alcanza un valor muy alto en valor absoluto atractivo. A distancias mayores las energías de atracción disminuyen y a distancias menores a esta distancia mínima las energías de repulsión aumentan. Las interacciones vistas hasta ahora son universales, ya que existen entre cualquier molécula independientemente de su identidad. Sin embargo, existe un tipo de interacción intermolecular que depende de las especies que participan. El puente hidrógeno es una interacción atractiva entre dos especies que se origina por la formación de un puente tipo A unido covalentemente con B y unido estas dos especies a una especie B, donde A y B son elementos muy electronegativos y B posee un par de electrones no compartidos. Este par de electrones es el que forma el puente. El puente hidrógeno se considera limitado a los elementos nitrógeno, oxígeno y flúor. La presencia de los puentes hidrógenos explican las temperaturas de ebullición anormalmente altas de los hidruros como el amoníaco, el agua y el ácido fluorhídrico. La fuerza de este enlace es aproximadamente de menos 20 kJ por mol, lo que domina el resto de las interacciones intermoleculares. Los puentes hidrógenos intervienen en las propiedades del agua líquida y sólida, es crucial en la estructura del ADN y en la transmisión de la información genética. Explica además las altas temperaturas de fusión de los alcoholes, azúcares y ácidos inorgánicos como el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Los compuestos que forman puentes hidrógeno, además, no siguen la regla de Troughton vista anteriormente. Algunos presentan cambios de entropías de vaporización mayores a 90 Joule-Kelvin por mol, como el agua, el amoníaco y el etanol. Esto se debe a que en fase líquida tienen un mayor orden que un líquido normal. En fase gaseosa tienen el mismo grado de orden. Otros compuestos como el ácido fluorhídrico o el ácido acético presentan valores menores a esos 90 Joule por Kelvin mol, ya que pueden formar hidrógeno en fase gaseosa, o sea, el estado final se encuentra más ordenado que el estado final en fase gaseosa de otros compuestos, lo que reduce el cambio de entropía de vaporización. Por último, vamos a ver las interacciones hidrofóbicas. Las moléculas no polares tienen muy poca solubilidad en solventes polares como el agua. Cada molécula de soluto apolar queda rodeada por una estructura ordenada conocida como jaula de solvente. Para comprender este efecto debemos considerar la termodinámica del proceso de transferencia de un soluto apolar como un hidrocarburo inmersa en un solvente apolar al mismo soluto en agua. El cambio de energía libre de este proceso es positivo, pero como se trata de un proceso exotérmico con un ΔH negativo, por lo tanto, el cambio de entropía del proceso de transferencia debe ser negativo, y esto se debe a que se genera este estado ordenado, que son las moléculas de agua estructurada en la jaula. Las sustancias caracterizadas por un cambio de energía libre positiva cuando éstas se transfieren desde un solvente no polar a uno polar se denominan sustancias hidrofóbicas. A nivel molecular, la formación de la jaula implica la formación de enlaces puentes hidrógenos entre las moléculas de agua,
lo que explica el cambio de entalpía negativo. Dos moléculas apolares en un solvente polar como el agua tienden a agruparse, ya que durante esta asociación se produce un cambio de entropía positivo, ya que hay una disminución en la organización del solvente, ya que se destruye una de estas estructuras jaula, lo que hace que el cambio de energía libre de este proceso sea negativa. La interacción entre ambas moléculas apolares se denomina interacción hidrofóbica. Y este tipo de interacción explica la asociación de moléculas anfipáticas en micelas, como hemos visto en el tema de coloides.